Evangelio de septiembre 11, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos justamente una admonición del Señor en este amor a los enemigos, que no es nada fácil. Literalmente, para el hombre es imposible. ¿Quién de nosotros puede amar a aquel que le hace daño? Nadie. La razón nos lo impediría. No podemos nosotros, que buscamos naturalmente la verdad y la bondad, el amor, aceptar al enemigo que nos lastima y seguirle amando. Eso es irracional. Eso es un acto de Dios porque supera nuestra razón. Nuestra razón está limitada. El Señor nos da la razón de por qué tenemos que hacer esto. Serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Y nos dice cómo es Dios. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes lo difaman. Así es Dios. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Así ha sido Dios con nosotros. Nos da sin medir consecuencias, literalmente. Se da con nosotros totalmente. Y nosotros, cuando nos comportamos mal con Él, nos volvemos enemigos de Dios, enemigos unos de otros. Esa es la imagen del Señor. ¿Cómo podemos hacer esto que nos dice Jesús? Solamente movidos por el Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a entrar a una amistad con Dios que es profunda, entonces el Espíritu nos puede guiar a hacer esto justamente, a este amor heroico. Amar al enemigo, hacer el bien al que te aborrece, bendecir al que te maldice, orar por el que te difama. Cuando te golpeen una mejilla, presentar la otra. Cuando te quitan tu camisa, darle también el saco. Al que te pida, dale. Y al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. ¿Cómo es posible hacer todo esto? Precisamente porque dice también la Sagrada Escritura: nada sucede sin la voluntad de Dios. Ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo permita. Si Dios permite que nos vengan esos males aparentes o reales, estando nosotros en gracia, es decir, no porque nosotros nos hayamos buscado el mal, sino que siendo amigos de Dios, Él lo permite. Si nosotros soportamos esa corrección, esa enseñanza de Dios, fiados precisamente de su amor, entonces sucederá lo que dice aquí el Señor. Dice: recibirán una recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Tendrán un gran premio. Cuando nosotros, a causa de Dios, somos capaces de amar al que nos hace daño,
precisamente reconociendo en él a otro hijo de Dios, aun cuando se porta mal. Cuando somos capaces de liberarnos de las cosas que son nuestras para dárselas al otro, entonces quedamos solamente en las manos de Dios y Dios proveerá para cada uno de nosotros. Es un camino ideal, es un camino a la altura justamente de la confianza del Señor en su Padre. Es un camino al que esperamos llegar algún día todos, a poder fiarnos así de nuestro Padre Dios. El Señor dice, si ustedes hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué de extraordinario tiene? Si ama a quienes les aman, ¿qué de extraordinario tiene? Eso es algo natural, eso es algo solamente humano. No está trascendiendo justamente hasta el punto del amor de Dios. Finalmente el Señor dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen para que no sean condenados, perdonen y serán perdonados. Nosotros, pues, hermanos, tenemos que elevarnos de nuestro egoísmo y de nuestro interés personal, precisamente al amor de Dios. No nos vamos a elevar solos, sino va a ser con la fuerza de Dios, con el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando estamos en gracia y cuando se lo permitimos, como vamos a ir siendo transformados para poder reaccionar de esta manera, para poder recibir el perdón, para poder recibir la misericordia. Nosotros tenemos que perdonar y ser misericordiosos. Dice el Señor, den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida. Porque con la misma medida con que midan serán medidos. Si nosotros, pues, hermanos, nos obstinamos en ser egoístas, en ser soberbios, en no perdonar, tampoco vamos a recibir perdón de Dios. Y qué terrible va a ser esa situación. Encontremos, pues, quizá no de inmediato ese punto máximo del que nos habla hoy el Señor, pero al menos empecemos deseándolo, empecemos pidiéndole al Señor, Señor, transforma nuestro corazón, transforma nuestra conciencia, ilumina nuestra mente, para que veamos cuán grande es la promesa que tú nos das, para que veamos cuál es la realidad de nuestra verdadera conveniencia, no una conveniencia egoísta, mezquina e inmediatista de hoy a mañana, sino una verdadera conveniencia en cuanto a la felicidad eterna, en cuanto a la vida y el bienestar eterno, en cuanto al gozo eterno. Que Dios nos lo conceda. Dios les bendiga, hermanos.